Bueno, en el caso de nosotros no tengamos un triángulo rectángulo, lo que tenemos que utilizar es un teorema, que en este caso son dos, teorema del seno y teorema del coseno. Así que utilizaremos el primero, el teorema del seno. Lo que tendríamos son los tres lados y los tres ángulos. Acá yo ubiqué los lados y los ángulos. Bueno, en este caso depende cómo lo nombre. Tenemos, bueno, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, y después tenemos o el lado C en minúscula, el lado B en minúscula y el B en minúscula, o también lo puedo tomar como AB o BC o AC. Así que en este caso, depende de cómo lo analicen, lo podríamos decir de diferentes nombres. Por ejemplo, los datos que tenemos en este problema son que el lado A va a ser igual a 10, el lado B es igual a 12 y el ángulo B va a ser 79. Entonces tenemos 79, que es B, el lado A, que es 10, y el lado B, que es 10. Si nosotros tenemos dos lados y un ángulo de alguno de esos dos lados, se utilizaría el teorema del seno. Si nosotros tenemos los tres lados o tenemos dos lados y el ángulo y un ángulo que no sea opuesto a esos dos, ahí estaríamos hablando del teorema del coseno. Vuelvo a repetir, si tengo tres lados o si tengo dos lados y el ángulo que no es opuesto a esos dos, estaríamos hablando que es teorema del coseno. Acá, por descarte, estaríamos hablando del teorema del seno. Entonces utilizaremos el teorema del seno. El teorema del seno lo que dice es que nosotros tenemos una igualdad de tres divisiones que tienen que estar respecto al seno de los ángulos. Yo tengo el lado A dividido el seno del ángulo opuesto A. Va a ser igual al lado B dividido el seno del ángulo opuesto a B, que en este caso también es B con mayúscula. Y luego tenemos que es igual a el lado C dividido el seno del ángulo opuesto a C, que en este caso es C mayúscula. Dicho de otra forma, igual a los lados y a cada uno de los lados los divido por el seno del ángulo opuesto. Entonces nos queda A sobre el seno de A igual a B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. Una vez que tenemos eso, lo que podemos hacer es reemplazar los datos que tenemos. Entonces A vale 10, así que pongo 10 sobre el seno de A igual B vale 12, así que nos queda 12, y B, el ángulo B es 72, así que nos queda 12 sobre el seno de B igual a C sobre C, que no sabemos los valores. Así que lo que podemos hacer es utilizar el primero dos. Podemos utilizar 10 sobre el seno de A igual a 12, porque tenemos tres datos y una incógnita. Así que utilizamos eso y empezamos a resolverlo con la calculadora. Entonces primero sacaríamos el seno de 72 para saber cuál es la solución. Así que sacaríamos el seno de 72, luego hacemos la división. Entonces en este caso el seno de 72 es 0,95. Entonces ahora nos queda la división. Entonces hacemos 12 dividido 0,95. Nos quedan 12,63. Luego tenemos una división. Ese número que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando, pero como no se puede hacer nada con el 12,73, ese 12,73 pasa dividiendo. Por eso va a quedar 12 dividido 12,63. Realizo la división. Entonces nos quedaría como solución no el ángulo A, sino que el seno del ángulo A. Entonces, como tenemos el seno del ángulo A, despejamos el seno, nos va a quedar como, en el caso de la calculadora, seno negativo. En el caso expresado en las hojas, podemos poner arco coseno o arcoseno. En este caso, arcoseno. Así ARC. Entonces resolvemos eso con la calculadora y entonces nos va a quedar, en este caso nos queda 52 grados. Algunos casos nos dan con grados, minutos y segundos, que es tocar el botón de grados, minutos y segundos que tenemos marcados los puntos. Depende de la calculadora que tengamos. Entonces, bueno, ya sacamos el ángulo A. Ahora lo que podemos hacer es averiguar el ángulo que falta, que en este caso es el ángulo C. Entonces sabemos que la suma de los tres ángulos es 180. Así que puedo sumarlos, expresarlo como que el ángulo que me falta va a ser igual a 180 menos la suma de los ángulos que tengo. Por eso nos quedaría que el ángulo C va a ser igual a 180 menos, y entre paréntesis 52 grados, que es el ángulo A,
más 79 que sería el ángulo B. Sumo esos dos ángulos y luego resto 180. Entonces nos queda 180 menos 131 y el ángulo C nos quedaría como solución 49. Una vez que tenemos el ángulo C, ya podemos reemplazarlo en la fórmula que hicimos de teorema del seno. Así que por eso nos va a quedar 10 sobre seno de 52 es igual a 12 sobre seno de 72 igual a C sobre seno de 49. Puedo utilizar los últimos como dato para poder resolver y hallar el lado C. Así que nos quedaría 12 sobre seno de 72 es igual a C sobre seno de 49. Resuelvo las cuentas, nos quedarían 12 sobre 0,95 es igual a C sobre 0,79. Obviamente sacaríamos el seno de 72 con la calculadora y el seno de 49. Nos quedan esos dos números. Ahora realizo la división, 12 dividido 0,95 nos quedan 12,63 como nos digo antes. Y ahora el 0,77 como está dividiendo pasa multiplicando. Entonces nos quedarían 2,63 por 0,75. Nos queda como solución 9,47. Ese sería el lado C. Esos serían los pasos para poder hallar ángulos y lados con respecto al teorema del seno.